Pulso Rojo. Actualidad, debates, economía, historia. Le tomamos el pulso a la sociedad. Con Mario Castellano. Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Rojo, el programa de actualidad y debates en el cual hablaremos de las claves que siguen nuestro día a día sobre política, economía, etc. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema de gran importancia y que puebla cada día nuestros debates en televisión, en radio, etc. Cuando encontramos a ciertas personas vestidas de forma siempre muy elegante, que analizan la economía siempre desde una óptica de bajar los impuestos, de reducir el Estado, de reducir el gasto social, diciendo siempre que la privatización es la solución a la crisis y siempre comentando la misma óptica. Para ellos, la productividad es reducir los salarios de los trabajadores y, por supuesto, acabar con la sanidad y acabar con el Estado es siempre lo mejor y lo más sano para un país. Hoy vamos a hablar del neoliberalismo. Es una corriente ideológica, es un sistema económico, proviene del liberalismo, se afinca como la parte ideológica del capitalismo que hoy vivimos. Vamos a responder estas preguntas de la mano de nuestros contertulios. En primer lugar, quiero presentar a Rubén Nebra. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Mario. Y por otro lado tenemos a alguien que se estrena hoy en Pulso Rojo, que es Pedro Escudero, a quien tengo también el honor de presentar. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Quisiera comentar a nuestros oyentes que pueden descargarse nuestro programa en la plataforma iVoox, pero también pueden estar al tanto de las novedades de este debate a través de Facebook. Nuestro grupo es Pulso Rojo, con espacio, por supuesto, no es todo junto, Pulso Rojo. Si buscan en Facebook nos encontrarán. Y luego tenemos nuestra cuenta de correo electrónico donde pueden enviar sus sugerencias, sus comentarios, sus aportaciones. Pulso Rojo, todo junto, @hotmail.com. Repito, Pulso Rojo, todo junto, @hotmail.com. Y en breve también tendremos una cuenta de Twitter en la cual nuestros oyentes podrán, todo aquel que quiera seguirnos podrá saber de las novedades y lo que acontece al programa. Sin más preámbulos, comenzamos nuestro debate. Quisiera en primer lugar, si os parece bien, hacer un esbozo o un primer comentario sobre los antecedentes del neoliberalismo, cómo surge, de dónde proviene, dónde está su matriz ideológica. Pues hoy empezamos con Pedro. Pedro, adelante. Vale, el neoliberalismo se entiende como una reacción al liberalismo. Entonces, no se puede entender uno sin explicar un poquito por encima, aunque sea el otro. Correcto. Entonces, el liberalismo es una teoría filosófica, ideológica, que surge como reacción a las monarquías absolutas. El liberalismo clásico, ¿de acuerdo? Entonces, este liberalismo clásico era la ideología que utilizaban los burgueses, es decir, los pequeños empresarios, y los grandes empresarios de los siglos XVII y XVIII, para oponerse a la monarquía, las monarquías absolutas, ¿de acuerdo? Esta fue su ideología abanderada, con la cual se hicieron al final con el poder, es decir, la ideología que se utilizó en la Revolución Francesa, es la ideología que haría detrás de las grandes revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, y que mediante revoluciones, mediante pactos con el sistema anterior, mediante ir tomando el poder, consiguieron hacerse con el control, con las riendas del Estado. Y es una corriente que corresponde claramente al capitalismo. Es decir, es una corriente que acaba con el feudalismo, acaba con el poder establecido hasta ese momento, y lo que propugna es implantar un Estado en el cual el individuo tenga libertad absoluta. ¿Eso a su vez qué implica? Implica que el modelo económico subyacente que se establece es el capitalismo.
¿Qué sucede? Que el liberalismo en un momento dado les queda desgastado. Ya no vale para las élites económicas que dominan el Estado. Pues en los años 30, cuando ya se han producido el auge de movimientos obreros, tanto estableciendo estados puramente obreros como movimientos obreros dentro de estados capitalistas que siguen la teoría del liberalismo, se sacan del bolsillo el neoliberalismo. El neoliberalismo se supone que es un opuesto, aunque sintácticamente suene parecido y parezca que sea simplemente una vuelta de tuerca, realmente en un principio se opone al liberalismo cuando surge la idea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando surge la idea, son los años 30, cuando empieza a establecerse el tema del neoliberalismo, lo que dicen es que ellos están oponiéndose al liberalismo. Ellos piden la libertad individual, efectivamente, pero al mismo tiempo piden un Estado fuerte. Por muy raro que nos suene ahora, el neoliberalismo, cuando surge, una de las cosas que defiende es que exista un Estado fuerte, es decir, libertad del individuo, libertad económica, pero al mismo tiempo un Estado fuerte. Por lo tanto, su propia concepción, y hay una contradicción. No sé si queréis añadir algo más o queréis que me extienda en este punto. Como quieras, puedes continuar si quieres y termina el punto. Vale, pues el neoliberalismo en sí no es una ideología por sí misma, es decir, es una reacción ideológica del capitalismo ante la situación en ese momento. Y además el neoliberalismo ha ido mutando, va mutando en función de los intereses de la clase capitalista, de los capitalistas, en función de sus intereses en cada lugar. De tal manera que no hay una ideología neoliberalista por sí. El neoliberalismo que se aplica en Estados Unidos es distinto al que se aplica en España, aunque hay ejes comunes, y el eje común es beneficiar al capital. Ese es el eje común. Correcto. Es decir, si inicialmente, como os decía, se pedía un Estado fuerte, ahora mismo lo que se está pidiendo es un adelgazamiento del Estado. ¿De acuerdo? Por contradictorio dentro de su propia ideología que pueda parecer. Y al mismo tiempo, la aplicación del neoliberalismo en un momento dado va a ser distinta a la que sucede en otro lado. Pero no porque hayan cambiado sus pensamientos, porque el pensamiento subyacente real que existe detrás es el beneficiar a una determinada clase social. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y eso nos lleva, no sé si Rubén querrá intervenir un poco en esto, a los casos concretos que yo creo que sería quizás lo más interesante para los oyentes, el llevarlo a lo concreto, llevarlo a nuestra realidad cotidiana. Correcto, pero bueno, por ahora vamos a continuar con este punto. Entonces, Pedro, ¿cómo podríamos ubicar el neoliberalismo dentro del capitalismo, no solamente en sus comienzos, por así decirlo? Queda claro que los comienzos son, por así decirlo, en la Revolución Industrial Británica. ¿Podríamos ubicarlo ahí, el comienzo del neoliberalismo como tal? No, yo creo que lo podríamos ubicar en los años 30. En los años 30, es decir, efectivamente existía un liberalismo incluso anterior, antes de la Revolución Industrial, o prácticamente en esa época, el liberalismo clásico. Uh-huh. El neoliberalismo lo ubicaríamos en los años 30. ¿De acuerdo? Es una reacción capitalista a los movimientos emergentes obreros, que recoge parte de la tradición liberalista. De hecho, se opone a parte de la tradición liberalista, pero al mismo tiempo, a lo largo del tiempo, la asume y por así decirlo, la vampiriza, es decir, la asume como algo propio. Y luego el neoliberalismo se ha desarrollado a lo largo del tiempo. El neoliberalismo no tiene una ideología como tal, es decir, una ideología establecida, escrita, y el neoliberalismo es esto. De tal manera que sirve un poco como engranaje ideológico que se puede adaptar perfectamente a cualquier ambiente, situación, realidad política, porque al fin y al cabo lo único que busca es el mayor beneficio posible para las clases dirigentes. Así, mientras que en los años 30 el neoliberalismo propugnaba un Estado fuerte, un Estado potente, ahora mismo el concepto de Estado fuerte y potente, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, se circunscribe a determinadas esferas, es decir, un Estado muy potente y muy intervencionista, pero solo en determinadas esferas. Es decir, un gran poderío militar, un gran complejo industrial militar, una política interior, y el resto, educación, sanidad y demás, lo sacamos fuera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Quiere decirse que lo que entienden por Estado fuerte es un Estado fuerte en la parte política o, digamos, de protección. Hablamos de la policía, de las leyes, de lo que sería la ley que protege a los empresarios, para hablar en claro y que la gente nos entienda. O sea, ellos, para ellos entienden como Estado fuerte o un Estado potente y poderoso
aquel que garantiza que puedan realizar sus actividades mercantiles, negocios y demás, sin problema de ser atacados ni de ser molestados, porque tienen una policía que les protege, un ejército profesional que les protege, y eso sí le parece bien al neoliberal, que exista eso. El neoliberalismo va a entender como un Estado fuerte lo que mejor le venga al capital en ese momento. Correcto. Ejemplo, en Venezuela, el Estado fuerte no comprende un ejército fuerte porque el ejército está apoyando a la revolución. ¿De acuerdo? Entonces, al capitalismo, el concepto de Estado fuerte, al igual que el resto de conceptos que engloba dentro del capitalismo, va mutando en función de lo que desea. En un inicio, el neoliberalismo se basa en 3 conceptos centrales, pueden ser discutidos, pues sería el libre emprendimiento, libre empresa y un Estado fuerte e imparcial, que en sí mismo se contraponen. Es decir, puedo dejar libre emprendimiento y libre empresa, pero al mismo tiempo tengo que tener un Estado fuerte que regule, ¿de acuerdo? Y eso ya son intereses contrapuestos, ya es una contradicción de base del neoliberalismo. Entonces... Porque al fin y al cabo, ¿qué es el neoliberalismo? Es un engranaje ideológico que acompaña al capitalismo en un momento avanzado, pero no es una ideología por sí misma, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero entonces lo que estamos hablando es que el neoliberalismo es como una ideología que no es la misma en cada parte del mundo o en cada país, por lo que puedo entender. Ni en cada momento, de hecho, ni en cada momento histórico, ¿de acuerdo? Si alguien que defendiese el neoliberalismo en los años 30 viniese a España, se encontraría con puntos. Bueno, y el caso de España es extremo porque en el liberalismo y neoliberalismo el propio liberalismo se oponía en cierto modo al control de la Iglesia sobre el Estado. Claro. El caso de España es paradigmático, es decir, lo que se nos vende como el liberalismo o neoliberalismo, porque en ellos mismos utilizan muy bien el término en ocasiones, el término desde un punto de vista ideológico, lo entremezclan. Nos encontramos a gente como Esperanza Aguirre que defiende un liberalismo al mismo tiempo que está defendiendo el conservadurismo católico, que son cosas que se oponen por sí mismos. Es decir, al fin y al cabo, están utilizando un barniz modernista, diciéndose que son liberalistas o neoliberalistas, cuando realmente de base lo que son conservadores católicos, capitalistas conservadores católicos, que utilizan ese mismo capitalismo y la propia religión para mantener las estructuras que les permiten mantener el capital. ¿Qué podríamos decir sobre la estructura del neoliberalismo a nivel económico? ¿Qué es lo que han ido propugnando a lo largo de la historia? Porque estamos todavía un poco hablando de lo que es la historia, el antecedente histórico. Siempre económicamente no han defendido lo mismo, como estamos hablando. Han ido cambiando, pero a lo que es a nivel de cómo llevar la economía de un país, ¿cuál ha sido su evolución? Siempre han tenido dos ejes que más o menos mantienen, pero que ya son herederos de la propia concepción del capitalismo o del liberalismo, que son el libre emprendimiento y la acción de libre empresa, ¿de acuerdo? Es decir, que no existiese un intervencionismo estatal. Eso es cierto. Y sí que lo han ido manteniendo, pero al fin y al cabo es el eje central del capitalismo. Es decir, que cualquiera pueda crear una empresa, cualquiera que tenga el capital necesario y que tenga libertad para crear una empresa. Ese siempre ha sido el eje central. Sin embargo, la concepción del Estado fuerte varía en función del territorio, ¿de acuerdo? Y varía incluso en función del territorio y del momento histórico. Mucho de lo que nosotros entendemos como neoliberalismo proviene de la conocida como Escuela de Chicago, que proviene de la Universidad de Chicago, de los Chicago Boys, que tanto intervinieron en Chile en la época de Augusto Pinochet. Ahí empieza el neoliberalismo como lo entendemos ahora, ¿no? Ahí empieza en cierto modo el neoliberalismo como lo entendemos, pero es que el neoliberalismo como lo entendemos muta. Es decir, el neoliberalismo, como te digo, es una pantalla, es un barniz que utilizan, un barniz ideológico muy claro. Desde mi punto de vista, yo te digo que en esto podría ser polémico, pero no deja de ser un barniz ideológico que lo que hace es adaptarse a las necesidades del capital en ese momento dado. Correcto. Entonces, el neoliberalismo de los años 30 es distinto. Obviamente, no es un corte abrupto, sino que es una evolución en función del momento histórico. No es el mismo que el neoliberalismo que se propugna luego en Chile. Chile es un ejemplo de un Estado fuerte, de un Estado dictatorial que lo que consigue es lograr el libre emprendimiento y la libre empresa. En contraposición al Estado previo, en el cual eran nacionales los recursos naturales, por ejemplo el tema de las minas de cobre. ¿De acuerdo? Pinochet, por así decirlo, lo que sucede en Chile es un ensayo general con un Estado dictatorial, con lo cual obviamente
no había que bregar con una oposición que luchase contra eso. Fue un ensayo económico de lo que luego se aplicó en Europa, bueno, no solamente en Europa, sino que también aplicó Reagan, el binomio Reagan-Thatcher, fueron los que aplicaron estas teorías económicas, tanto en Estados Unidos, en lo que es el mundo anglosajón, y de ahí, por una especie de, por un lado, por su propio poderío y por osmosis ideológica entre las élites capitalistas, se trasladó al resto del mundo capitalista avanzado, ¿de acuerdo? Ya te digo que, por ejemplo, en el caso concreto de España, mientras que se han quedado con los discursos, pero solo con la parte de los discursos que les entendían, y en muchas ocasiones el discurso es contradictorio. Ya os digo, a mí el que más me choca son los discursos, mírate lo que se ha aplicado en España, es decir, somos liberales, pero rescatamos bancos. Es una contradicción de base. Y otra contradicción que encuentro yo, según estás hablando esto, se va hilando el debate, es que el neoliberalismo, los neoliberales que ahora vemos en televisión, que siempre salen muy pomposos y muy elegantes y muy demócratas ellos, no han tenido ningún reparo en tratar y en ser ministros de economía de dictaduras en Argentina, en Chile. Ha sacado el caso de Pinochet. No les han temblado el pulso en apoyar dictaduras, golpes de Estado. No deja de ser curioso que siguen contradiciéndose en este aspecto de lo que es que siempre defienden la democracia y al final se han metido en las dictaduras como Pedro por su casa. Pero es que la democracia no es más que una herramienta más que ellos utilizan para dominar al Estado, ¿de acuerdo? Ellos entienden la democracia como un modo para dominar al Estado, y si no lo consiguen una democracia, lo utilizaron una dictadura. Es decir, al fin y al cabo, es una apuesta ideológica por un modelo económico. El modelo económico es el capitalismo. La pintura, es decir, la herramienta que utilizo para aplicar el capitalismo en este momento histórico es el neoliberalismo. Pero al fin y al cabo es capitalismo. Y si no lo consigo con democracia, será con dictadura. Es decir, una serie de políticas determinadas orientadas al libre emprendimiento, a la libre empresa, y luego ya le iremos adaptando en función de lo que me interesa a mí. ¿Quién es ese mí? Ese mí son los grandes capitales, ¿de acuerdo? No vamos a poner nombres particulares, pero al fin y al cabo lo que buscan es que el gran capital pueda hacer libre uso de su libertad económica, por encima de cualquier otro tipo de libertad. Correcto. No sé si me he explicado tu No, yo por mi parte creo que está quedando muy claro. Rubén, tú no has hablado todavía. Sí, yo hombre, no tengo mucho que aportar al debate porque la verdad que lo está aniquilando Pedro. Yo solamente le querría hacer una pregunta, con lo cual, si te hago una pregunta, gira un poco la forma del programa, quiero decir. Ha pasado sistemáticamente de ser dos contertulios a ser prácticamente el entrevistado. Pero, quiero decir, ¿tú crees, o cuando tú planteas esa dicotomía entre neoliberalismo y liberalismo, neoliberalismo como un Estado fuerte frente a un liberalismo que parece que propugna un debilitamiento del Estado, antes de las nuevas líneas neoliberales en los años 30, tal y como apuntabas, ¿existía alguna diferencia sustancial en cuanto a lo que empieza a pasar en los años 30? Me refiero en cuanto a la cuestión del Estado. Bueno, yo lo primero, si planteo una dicotomía, sería en todo caso una falsa dicotomía. Es decir, es lo mismo. Tanto el liberalismo corresponde a unos intereses de clase muy específicos, que sería la clase capitalista, y el neoliberalismo lo mismo. Lo único es que se encuentra en un momento dado en que el liberalismo clásico, tal y como hemos entendido en ese momento, está perdiendo fuerza, está perdiendo su empuje frente a los movimientos obreros. Entonces nos hemos encontrado con que en ese momento ya la Unión Soviética es un estado por derecho propio y con una gran potencia. Se han encontrado con movimientos obreros en los años 30 en Alemania, antes de que sucediese todo el auge del nazismo. Incluso el nazismo tuvo que acabar con los movimientos obreros que existían en la propia Alemania. Hay movimientos obreros en Estados Unidos, hay movimientos obreros en toda Sudamérica. Entonces se encuentran en un momento dado en que su enemigo ha cambiado, es decir, por así decirlo, su enemigo de clase en un primer momento es el Estado absolutista, y para eso utilizan la herramienta del liberalismo económico, liberalismo clásico. En los años 30 su enemigo ya no es el Estado absolutista, su enemigo está siendo el movimiento obrero, ¿de acuerdo? Por eso cambian de herramienta. No sé si te respondió la pregunta o me... Sí, porque yo lo estaba situando cuando estabas apuntando las fechas.
y el concepto de Estado fuerte lo estaba situando más que nada desde ese enfoque, es decir, un Estado que sea capaz de repeler lo que es el avance, en el momento, el avance bolchevique, ¿no?, que se seguía diciendo en los años 30. Bueno, poco más tengo que decir, la verdad. Es decir, yo creo que está bastante claro. Yo particularmente siempre he entendido que Estado social no tenía nada que ver con ese concepto de Estado fuerte, ¿vale? Es decir, yo creo que en un momento determinado se podía encontrar de cara a la defensa de lo que era el sistema capitalista dentro de un país, ¿vale? Pero neoliberalismo y Estado social no guardan estrecha relación, ¿vale? Porque justamente cuando se habla de un Estado débil se está hablando de un Estado adelgazado en cuanto a todas sus competencias que pueda ejercer, incluidas las sociales. Y desde luego yo apunto exactamente un concepto que es muy marxista, que lo podríamos leer en cualquier texto, bueno, perfectamente en cualquier texto de Lenin podríamos situarlo rápidamente. Lo único que pasa es que no me voy a referir a los clásicos del marxismo, sino me voy a ir a Carlos Solchaga, ministro de Economía durante la etapa del Partido Socialista. Allá por el año 91 creo que dijo exactamente que el Estado del futuro lo que tenía que ser era tres pilares, que era política internacional, incluido ejército, función de seguridad interna y tribunales. Esto no lo dice Lenin, no lo dice cualquier clásico, esto lo dice Carlos Solchaga en el año 91, creo que era, poco después de haber caído la Unión Soviética, y se estaba haciendo mención a ese Estado moderno al que se tenía que ir avanzando después de la era soviética. En cualquiera de los casos no creo que se estuviera haciendo ninguna mención a un adelgazamiento de lo que es el papel del Estado, sino desprenderse de lo que es el Estado social y en cualquiera de los casos seguir manteniendo el aparato represor que hace mención por un lado a los ejércitos, por otro lado a las fuerzas policiales y por otro lado a tribunales y prisiones. Reitero que la trascendencia de este hecho es muy importante, porque ya digo que no lo dice un cualquiera, lo dice un ministro que para nada es sospechoso de ser comunista. Sí, yo quería entrar en el tema de un poco para comprender y para entender. Has tocado el tema de Solchaga. Solchaga fue un ministro del Partido Socialista en la época de Felipe González como presidente del gobierno. Es cierto que fue una época en la cual se produjeron avances sociales importantes que en España no se tenían, pero también fue una época de verdadera locura privatizadora. En España teníamos una banca pública, en España teníamos una sanidad pública que ellos mismos habían colaborado a llevar a cabo, pero sobre todo yo quiero destacar el tema de cómo se desmanteló la industria en España. ¿Por qué desde la política neoliberal siempre acaban desmantelando la industria? Eso ha pasado también en Estados Unidos en la época de Ronald Reagan. Margaret Thatcher también se cargó gran parte del tejido productivo británico. Estamos hablando sobre todo de las minas, de la minería, la extracción. Y al final lo que acaban haciendo es desviar los países, desviar las economías de los países basándolas en temas mercantiles, en temas de temas financieros. O sea, parece que consiguen la riqueza de sus países a base de jugar con el dinero, de mover la maquinaria de los bancos, de crear nuevas ingenierías financieras que muchos no entendemos. ¿Cómo podemos entrar en esta parte? Esto sería, por así decirlo, el ADN del neoliberalismo. Ya no hablamos de historia, hablamos de cómo lo aplican, de los rasgos con los cuales aplican su teoría a la práctica, a la vida cotidiana. Bueno, Rubén, ¿cómo lo ves? Hombre, vamos a ver. Está claro que todo esto, tal y como lo ha apuntado, depende mucho del contexto histórico en el cual lo estemos viendo. Lo cierto es que los procesos de desmantelación de todo lo que es el aparato social y productivo ligado al Estado, sí, se viene produciendo estrechamente, por un lado, por el fortalecimiento de las potencias capitalistas europeas,
Así, no es el caso de los Estados Unidos, pero sí que es cierto que ya por los años 80 en España se apuntaba a maneras en ese sentido, es decir, se apuntaba a desmantelar todo el aparato industrial que teníamos. Recuerdo exactamente, pues por ejemplo, el caso de los Altos Hornos, que finalmente se liquidó a principios de los 90, si no recuerdo mal, una de las grandes industrias de España, ¿vale? Todo el complejo industrial que tenía la SEPI en su momento se ha ido desmantelando, pero justamente no es justamente tras la caída de la Unión Soviética, sino se da en los años 80. Y eso lo entiendo, por un lado, por la necesidad de ir adaptándose al futuro concepto de la Unión Europea, del cual España se integraría. Requiere, pues eso, de quitarse todo el peso industrial que pueda tener y dejarlo en manos del sector privado. Y eso es un fenómeno que justamente recuerdo que Felipe González, pues a finales de los 80, le hacía constar a Daniel Ortega, del Frente Sandinista, los grandes éxitos que estaba teniendo lo que era el proceso de reconversión industrial, que el proceso de reconversión industrial no era otra cosa más que el desmantelamiento de la industria a través de dejarlo en manos privadas o incluso directamente el Estado decir, estas empresas se cierran. En los años 90 sí que es cierto que se produce un fenómeno muy acelerado, generalmente en toda Europa. Me cabe recordar que, por ejemplo, en manos del Partido Socialista, tanto en España como en Francia, estoy hablando concretamente, por ejemplo, en Francia de Mitterrand, y en España, en el momento de Felipe González, allá por el año 93, se empiezan a servir las acciones, por ejemplo, en el caso de España, de Endesa. Se empieza a preparar la privatización de Transmediterránea, se empieza a preparar, de muchas empresas que eran estratégicas en el sector del transporte, en el sector industrial, que incluso, por ejemplo, tú hacías mención a la banca pública española, que uno de los grandes paradigmas de la banca pública española era el Banco Argentaria. Argentaria, efectivamente. Vale. Y todo esto se va privatizando, pero bueno, curiosamente aquí nos lo han planteado en España nos lo han planteado como una necesidad, porque el sector privado es muy competitivo, genera grandes expectativas de futuro a la sociedad y todo esto. La realidad es que yo tengo que anotar que cuando da un vistazo a nivel de Europa, no se da justamente por ejemplo, nos están planteando ahora que la Renfe hay que quitársela de encima porque hay que hacerla más competitiva, y todas esas historias que generan un gasto al Estado y el Estado no lo está haciendo realmente eficaz de cara a la sociedad. Pero nos vamos rápidamente, por ejemplo, a Francia y cogemos la SNCF, que yo debo declarar, Renfe, la SNCF, como pueda ser en el caso de Iberia, son sectores estratégicos del transporte de un país. Correcto. Son el nervio central de la movilidad dentro de un país, tanto a nivel de personas como a nivel de mercancías. Y curiosamente, en España se plantea el proceso de fragmentación de la Renfe. Bueno, ya se planteó la fragmentación de la Renfe en dos sectores, que era Renfe Operadora y Adif, que era la administradora de infraestructuras ferroviarias, pero curiosamente al mismo tiempo que suceda, el mismo año en Francia se plantea que existirá la SNCF, que es la histórica Renfe de España, y por otro lado la RFF, que es la red francesa de ferrocarriles. Curiosamente, este mismo año, o el año pasado, no recuerdo exactamente bien, este mismo año, cuando entró Año Nuevo, se plantea que la Renfe se dividiría, creo que en 6 o 7 sectores. Pero curiosamente, se hace el mismo planteamiento en Francia en paralelo. ¿Por qué sucede esto en concreto? Sucede porque, lógicamente, los dos tienen un nexo en común, las fechas que se le están marcando desde la Unión Europea. Y me imagino que si nos pasamos a múltiples países de la Unión Europea, vamos a ver que la tendencia es la misma. Pero curiosamente, en el año 93, el mismo año que en España se empezaba a vender las acciones de Endesa, se preparaba la venta de Transmediterránea, como hacía mención, y la Argentaria, y múltiples empresas más. Ese mismo año, en Francia, 33 empresas por decreto de Mitterrand pasaban a ser privadas, y entre ellas
la principal empresa que había dentro de este sector, que era público dentro de Francia, era la Renault, que era empresa del Estado. Esta en el año 93 se privatizó y justamente también en España 3 años más tarde se empieza a privatizar múltiples sectores. Es decir, no pertenece ni tiene el monopolio de la privatización el Partido Popular. Esto es un fenómeno que se tiende a nivel europeo y es una imposición. Lo que pasa es que particularmente creo que toda esta oleada neoliberal que se viene dando, ya digo que tienen todos un nexo en común, que es la Unión Europea, pero nunca se plantea que la Unión Europea es la responsable de esto, me llama poderosamente la atención. Siempre se habla en pro de mayor rentabilidad para el Estado, particularmente ahora mismo se está hablando de la necesidad de quitarse gasto del Estado, de hacerlo más competitivo, etcétera, 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 pero lo que nos estamos encontrando es que la realidad es que la Unión Europea es la que está tirando del carro en todo este tipo de fenómeno, que es la de destruir todo lo que tenga el Estado y llevarse incluso a la calle, por ejemplo, como pasó a principios de los 90, creo recordar, con el desmantelamiento de los altos hornos del Mediterráneo, en este caso en Sagunto, que se llevó cientos de despidos a la calle. Y no hubo ningún temor en hacerlo. Esas son las consecuencias de lo que es el neoliberalismo. Despidos, subida del paro y, por supuesto, todas aquellas empresas que pasan de ser públicas a privadas inmediatamente suben los precios de sus servicios. Eso es impepinable y cualquiera puede entenderlo rápidamente. Cuando una competencia del Estado, que es pública, una empresa pública, pasa a formar parte de un capital privado que lo que busca únicamente es el beneficio, no el servicio al ciudadano, para ellos ese ciudadano pasa a ser un cliente, de tal manera que a ese cliente hay que subir el precio para maximizar el beneficio, que es lo que cualquier empresa privada busca. A ver, quiero... De hecho, si me permites, sí. Disculpa, uno de los ejemplos paradigmáticos que tenemos en España de lo que es la falta de eficacia del capital privado es el caso de Iberia. En el caso de Iberia, España tenía una empresa, que era la empresa aeronáutica Iberia, que hacía un servicio para el Estado que era importante, jugaba un papel geoestratégico para la economía española que era vital. Uh-huh. Esta empresa, curiosamente, se vende con el periodo de José María Aznar, bajo el alegato de que Iberia era para nada rentable, que eso iba a llevar a una rentabilidad de Iberia que iba a ser tremenda, iba a haber una mejora de la calidad y una bajada de los precios en el servicio, que después de casi 20 años después, no llega a 20 años, no se ha constatado. Eso no se ha constatado por ningún costado, porque hay una realidad que es impepinable y en eso creo que los tres vamos a estar de acuerdo. El coste de un producto, el coste de producir algo, el coste de un servicio, está ahí. Y eso no se puede moldear a no ser que tú metas una nueva tecnología que abarate el coste. Pero por el mero hecho de privatizar una empresa que tiene, vamos a poner 100 aviones, esos 100 aviones mañana no van a costar menos a la hora de establecer un vuelo entre Madrid y La Habana, por ejemplo, o entre Madrid y cualquier capital que había en Latinoamérica, cualquier ciudad europea. Por sí no se produce una bajada del coste porque eso es absurdo, no es consistente. Lo que existe es directamente que el cliente va a tener que pagar todo el coste del aparato de la empresa, mientras que anteriormente si había déficit el Estado le intervenía, la metía, le inyectaba dinero. Y no ha existido. Lo que nos hemos encontrado actualmente es que Iberia se ha ido pasando de unas manos a otras hasta el punto de que un elemento que era vital para la geoestrategia económica española está en manos hoy del Reino Unido. Y el Reino Unido, queramos o no, tiene una pugna importantísima en cuanto al papel que tenga que jugar en el ámbito mundial de la economía frente a España. Lo primero que ha hecho es ir desmantelando progresivamente el capital de Iberia e ir apropiándoselo. ¿Cómo se llamaba la empresa esta? La British Airways. Pero es que no solamente eso, es que la British Airways lo que está haciendo en este mismo instante es ir quitando destinos que eran estratégicos para España. Concretamente,
España tenía el servicio diario de Madrid-La Habana a través de Iberia, que era quien lo cubría, y actualmente se ha quitado. España tenía el servicio directo de Madrid-Montevideo y se ha quitado. Y actualmente se hace a través de Londres y a través de British Airways. Con lo cual, lo que nos encontramos es que yo no voy a entrar excesivamente a pugnar mucho sobre este asunto. Lo único que pasa, porque esto a fin de cuentas esto es una pelea entre ricachones, entre empresarios. Pero a fin de cuentas, lo que teníamos era una empresa que le habíamos pagado todos y actualmente se ha regalado. Eso es lo que quería preguntaros. Cuando se produce una privatización, para que la gente lo entienda lo más fácilmente posible, porque es que esto hay que explicarlo bien, una privatización no deja de ser una venta de una empresa pública estatal que trabajaba o servía a una determinada competencia, léase depuración de aguas, léase transportes, léase sanidad, léase pensiones, etcétera. Eso es una competencia del Estado que sirve el Estado al ciudadano, que pasa a convertirse en una empresa privada. Y esa empresa privada ya no es lo público, que lo que busca es servir al ciudadano ese determinado servicio porque lo exige la ley y porque se lo tiene que dar, sino que se convierte en un negocio de una empresa privada que puede cambiar los precios, que puede maximizar su beneficio y que dejará de tratar al ciudadano como ciudadano, sino como cliente. Y yo quiero entrar a qué diferencia hay entre, por ejemplo, una banca pública y una banca privada. Esto es un punto bastante capital porque lo que es el sistema de financiación de un Estado pasa por los bancos. Pero si España tuviera una banca pública, ¿qué pasaría? Pedro. Yo creo que no podemos desligar el caso particular de los bancos de la concepción neoliberal actual de los servicios públicos. Es decir, lo que comentabas un poco del tema del agua. ¿Qué está buscando el neoliberalismo? Está buscando nuevas áreas en las cuales el capital consiga más acumulación de capital, más beneficios. Sí. ¿De acuerdo? Entonces lo que están haciendo es, puesto que ya no se pueden expandir, como hicieron en la época del colonialismo, el capital no puede expandirse como se hizo en la época del colonialismo, y la expansión ya está hecha y todo está repartido, están buscando otras áreas de las cuales beneficiarse y obtener mayor cantidad de beneficios, mayor acumulación de capital. Esto es algo clásico, es a la vez del capitalismo. Lo hacen a todos ámbitos, en las aguas y en los bancos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cuando algo es público, con mayor o menor fortuna, no voy a entrar en el tema de la gestión, que es algo perverso que hacen los neoliberalistas, y voy a centrarme un poco más en esta perversión. En muchas ocasiones estos neoliberalistas primero gestionan mal un servicio público para luego poderlo privatizar. ¿De acuerdo? Dicen, es que esto va muy mal siendo público. Efectivamente. Y luego soy yo el que lo privatizo. Y esto lo han hecho en todos los ámbitos. ¿De acuerdo? Y ya está bien de pensar que es algo casual. Efectivamente. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Eso es otro de los puntales que yo quería tratar aquí, que son neoliberales los que gobiernan en lo público y empeoran y estropean la sanidad, por ejemplo. Para luego... No es que la sanidad pública sea mala, que ha sido mal gestionada. Claro. Mal gestionada hasta cierto punto de manera intencionada o con dejadez, o pensando que el ideal es otro, por lo tanto no me aplico de la manera que tendría que aplicarme para que una sanidad pública sea adecuada y sea bien gestionada, y finalmente la privatizo. ¿Qué sucede cuando cualquier tipo de servicio deja de ser público y pasa a ser privado? Que la preferencia no es el ciudadano, la preferencia es la acumulación de capital, los beneficios. Y eso nos pasa absolutamente con todo. Sea el ámbito, el cambio de señales de tráfico en una pequeña o mediana ciudad, sea el ámbito los grandes bancos de España. Y en el momento que ese ámbito, que el objetivo final cambia, varía completamente su servicio social. Es decir, el banco está para conseguir beneficios y no va a servir a los ciudadanos. ¿Vale? Cualquier cosa que puedan, por así decirlo, arañar, bien sea en tema de subir, como comentaba antes Rubén, subir los precios para que sean los usuarios los que paguen, o bien bajar los salarios para que sean los empleados los que paguen, que es otra forma de, al fin y al cabo, conseguir mayor cantidad de beneficio. Y se basan en esos ejes. Entonces, la mayor contradicción que yo le veo a todo este tipo de políticas viene en que los mismos que privatizan son los que han hecho que vayan mal. Es decir, ha sido un mal gestor y por eso hay que liberalizar. No es porque la sanidad haya ido mal o los bancos hayan ido mal. Los bancos han ido mal por una red clienteral corrupta, fomentada por los mismos que están gestionando los bancos.
No, así es, así es. Yo, si me permitís, voy a poner algunos ejemplos de lo que apuntabas. Uh-huh. ¿Vale? Por un lado, voy a meter un ejemplo que es contradictorio, ¿vale? Por ejemplo, recordaréis al de ASA, no sé si os sonará, Sí. estas tiendecitas que están en los aeropuertos. Aldeasa era una empresa pública, ¿eh? Era una empresa del Estado y que guardaba estrecha relación con AENA. AENA se dedica, pues, a montar sus aeropuertos, a gestionar el tráfico aéreo, pero dentro de lo que son los aeropuertos de AENA, pues había una empresita que se llamaba Aldeasa, que vendía licores, vendía regalitos, tabaco, bueno, en fin. Bueno, sigue vendiendo. Esta empresa en el año 93 arrojaba un saldo positivo de 3.000 millones de pesetas. Se privatizó. En este caso particular, ¿por qué se privatizó Aldeas a modo de ejemplo? Se privatizó porque daba dinero y porque eso no podía seguir estando en manos públicas y que el dinero repercutiera en el Estado. ¿Por qué, por ejemplo, no se ha privatizado aún íntegramente Correos? Porque ha tenido una tendencia decadente. Se ha ido participando, se ha ido dejando espacio, por ejemplo, al Deutsche Bank, creo que es, para dentro de las oficinas de Correos, y se ha ido externalizando ciertos procesos. Pero lo cierto es que no se han querido meter dentro de Correos al 100%. Hay parte del capital de Correos que es privado, pero bueno, es una sociedad anónima estatal y pro. Ahora bien, Renfe. El caso de Renfe, por un lado, se fragmenta en dos pedazos, ¿vale? Y actualmente este año se empieza a plantear que el servicio de alta velocidad se podría empezar a privatizar. Hay una realidad, y este es el caso que efectivamente podría apuntar Pedro. Es decir, por un lado, el proceso de privatización de Renfe se estaba planteando desde hace muchos años. De hecho, yo concretamente recuerdo aquellos casos que se empezaron a plantear de fragmentar la Renfe, ya hace más de 20 años, que es cuando se decía Renfe 1 y no 51, que era, bueno, es que está allí en la estación del Norte, como una campaña que presentaba la CGT. Pues bien, no se ha privatizado Renfe hasta el momento, porque se planteó con la implantación de la alta velocidad Madrid-Sevilla que había que cambiar el ancho de vía dentro de España. Y eso suponía un sobrecoste para la implantación de ese nuevo servicio que era demoledor. Una cantidad de dinero que se iba a tener que ir porque es coger y decir, esta vía no nos vale, con lo cual hay que construirla íntegramente nueva. Porque por no nos vale ni el ancho de vía. En ese sentido, lo que se plantea es que el Estado va a asumir la construcción de las líneas de alta velocidad y cuando ya estén preparadas y el Estado haya absorbido todo ese gasto, se va a empezar a someter a subasta o a concurso público. 14 años más tarde se mete a concurso público. Concretamente este año ya se está hablando de privatizar la línea de Madrid-Valencia, se está empezando a plantear creo que la que va a Valladolid concretamente, y así una sucesión de líneas. Claro, hasta el momento la Renfe no tenía capacidad. Por ejemplo, la línea Madrid-Valencia, no me acuerdo cuánto era la cifra de pasajeros que tenía al día, pero era ridícula la que tenía por tren. Es decir, estamos hablando de a lo mejor que iban una media de 20-30 personas en un tren con capacidad para casi 600 personas. Eso era un pufo. Lógicamente se ha estado esperando hasta que fuera rentable. Pero vamos a ir al sector, por ejemplo, de la sanidad pública. En el sector de la sanidad pública yo aquí profeso un gran respeto a los profesionales de la sanidad pública. Pero es cierto que por todos es constatado que ha habido un dejar hacer muy importante en el ámbito de la sanidad pública, que ha sido en deterioro. Y yo no culpo a los empleados de la sanidad pública por esto. Culpo directamente a los que están arriba. A los que están arriba, que han permitido, como bien apuntaba Pedro, a que el servicio público se haya deteriorado. Y cuando se haya deteriorado, han ido corriendo a decir, esto no funciona. Pero es que es de lógica, es de cajón puro. Es decir, si tú le estás diciendo a un capitalista, oiga, usted tiene que asumir esta competencia porque se la impongo, porque usted como Estado tiene que hacer esta función, ¿qué te crees? ¿Que el capitalista lo va a hacer y lo va a asumir como propio, aunque sea a través del Estado? ¿Lo va a hacer con ilusión, con entusiasmo y con amor? En absoluto. Lo que va a hacer es corromper la estructura hasta que se pueda destruir. Eso es
el claro ejemplo, por ejemplo, y lo sabéis, de Canal Nou en Valencia. En Canal Nou entró un servicio con vocación pública, después de, creo que fue en el año 91, con la apertura de los medios de comunicación en España. Canal Nou entra en acción y bueno, pues era una empresa pública con muy poquitos empleados. Creo que los primeros años no llegaba a tener, no sé si llegaba al centenar de empleados, creo que no llegaba al centenar de empleados. Llegamos al año 2013 con más de, si no recuerdo mal, la cifra era unos 1.400 personas. Es decir, eso es inviable. Eso es inviable y se había ido hinchando la plantilla, se había ido metiendo dinero, se había ido metiendo a amiguetes, a unos, a otros. Pero el problema no solamente era ese, que se había estado inflando el caudal presupuestario de la empresa. Es que se había deteriorado tanto los programas que se estaban emitiendo que tenía la más baja audiencia en la Comunidad Valenciana en todos los canales que hay. Uh-huh. Eso no es casual. No es casual que tenga un equipo de gente que no está preparada. Si tenían miles de personas, se había multiplicado la plantilla por miles. El presupuesto de Canal Nou se había multiplicado y aun con esa multiplicación del presupuesto no se llegaba a cubrir y había déficit. Si me permite, Rubén, Mario, sí. Que el modelo que están utilizando es muy claro. Tiene una serie de vertientes. Una es, hagamos que lo público, mediante nuestra mala gestión, no sea útil para la sociedad, para poderlo privatizar, fase 1, y lo están aplicando en todos los ámbitos que pueden, y ahora especialmente sangrante, y se ve muy bien en educación y en sanidad. Ámbito 2, lo que ya es rentable, lo que tú decías de los aeropuertos, lo que ya es rentable ya lo puedo privatizar ya porque está dando dinero, y lo que no es en absoluto rentable es el tercer grupo que están dejando para luego, que es el caso de correos, es decir, han ido segmentando los sectores de correos que se podían privatizar, y lo que no es rentable de momento me lo quedo yo, a ver si lo puedo hacer rentable con lo público y entonces ya lo privatizo, es decir, socializamos pérdidas, pero el beneficio lo privatizamos, y es un caso claro que se está viendo, por ejemplo, con el tema de las carreteras. Cuando las carreteras han dado pérdidas, ahí es que es un bien social, ¿de acuerdo? O lo que ha pasado con Bankia. Ya no lo quieren comprar, por así decirlo. Ya no lo quieren, ya no les gusta. Si algo que han privatizado, como es el tema de las carreteras, de los peajes, con el tema de los peajes, privatizo los peajes, pero cuando empieza a dar pérdidas, como es un servicio que tengo que dar a la sociedad, no me queda más remedio, entre comillas, que volverlo a hacerlo público pagando la factura entre todos. Y lo que decía es que queda un último sector, un último segmento, que sea el último en privatizar, que es el que saben que si le privatizan siempre va a dar pérdidas. Entonces, esos sectores, la única manera de privatizarlos, y finalmente lo harán, y en ocasiones lo han hecho, es recortando servicios. Y ese caso, por ejemplo, es el goloso de la sanidad. La sanidad es una partida presupuestaria muy grande, que es muy difícil que dé beneficios si no haces dos cosas. Recortas servicios a los ciudadanos o bien recortas derechos a los trabajadores. Entonces, cada vez que privatizan, para que sea rentable, tienes que hacer esas dos cosas. Es decir, quitar beneficios a los asalariados que están trabajando en el sector o dar un peor servicio. Y es que se acaba de ver, yo es que he leído ayer o antes de ayer una noticia que se había caído el techo de un hospital, creo recordar que en la Comunidad Valenciana era. Sería en el hospital La Fe, pero eso ya que ocurrió hace bastante tiempo. No, esto se ha sucedido hace 2 o 3 días. Sí, otra vez. La Fe, que ya lo conocía, sino uno que ha sucedido hace 2 o 3 días, sí, en un hospital comarcal. Perdón, me he confundido, es en Castilla-La Mancha. Pero quiero yo puntualizar aquí una cosa. El capitalista no hace eso que acabas de decir tú, Pedro, es decir, reducir salarios y empeorar y disminuir servicios. No lo hace el capitalista cuando tiene ya el servicio comprado. Eso se lo hace hacer al político, por así decirlo. O sea, el político es el encargado de sanear o dejar ese hospital o esa competencia, en este caso la sanidad, ya recortada, ya disminuido los salarios y ya reducido costes, para que el capitalista lo tenga todo preparado, por así decirlo. Por la legislación española no siempre puede ser así, Mario. De hecho, se ha dado el caso de que, por ejemplo, el hospital de Burgos, aquí en Castilla y León,
Cuando tú privatizas, lo primero que haces es externalizar determinados servicios con más horas trabajadas, pero servicio, leas el tema de la limpieza en el hospital y demás, ¿de acuerdo? Y eso no lo puedes hacer cuando es administración pública. Tú con la administración pública lo que haces es dotarle de una determinada cantidad económica. Es decir, un hospital tiene 1.000 millones de gastos, pongamos, por una cifra. Una vez, obviamente eso no es ni rentable ni no rentable, estás dando un servicio y has asignado una partida presupuestaria. Cuando esos 1.000 millones llegan al capitalista, el capitalista dice, hombre, de estos 1.000 millones yo me tengo que sacar un beneficio. ¿De dónde obtengo mi beneficio? Recortando servicios o recortando prestaciones. Es decir, es algo de manual. Lo común, por eso además he citado el caso de la sanidad, lo común es el tema de hacer un servicio rentable y luego venderle. ¿De acuerdo? Tener un servicio rentable, el tema de los aeropuertos, tener un servicio rentable y luego venderle. Pero una vez ya has hecho eso, y hay que constatar que las grandes industrias, las industrias realmente rentables, las empresas realmente rentables, se privatizaron fundamentalmente en la época de Aznar, las cosas como son. Todas las energéticas, y ahora lo que estamos es segmentando a ver qué más puede dar dinero, de qué más podemos extraer rentabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, las que eran rentables por sí están vendidas. La banca pública española también era rentable. Enseguida se privatizó Argentaria porque verdaderamente interesaba. Yo creo que es de lo primero que quieren absorber. Y la que no podías, que eran las cajas, lo que has hecho es hacerlas tan poco rentables, es decir, quebrarlas para poder cambiar el modelo y al final venderlas. Pero al final las cajas de ahorros se podían considerar como pequeñas bancas públicas, ¿no? No, claro que lo eran. Claro, evidentemente es lo que era. Era el último remanente que nos quedaba de banca pública en España. ¿Sabéis? ¿Podíais hablar algo de cómo era Argentaria o cómo era una banca pública antes de que llegara todo esto? Bueno, yo sé poco de Argentaria. Yo solo sé que cuando se privatizó, Argentaria era una empresa rentable, muy rentable. Y esto se privatizó creo que en el año 22 o 23. Era una empresa muy, 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 muy rentable, ¿eh? Es decir, no me acuerdo las cifras que arrojaba en el último ejercicio, el año que se privatizó, pero estábamos hablando de unos saldos bastante jugosos. Por eso se privatizó, lógicamente. Pero a modo de ejemplo de lo que ha sido la banca pública, no hace falta remontarse a 20 años atrás. Nos podemos remontar a hace 3 o 4 años atrás, cuando aún existían las cajas de ahorros de casi todas las provincias o comunidades autónomas, que evidentemente, hombre, no es que entrarás allí a la caja de ahorros y te echarán un reguero de flores, lógicamente, pero lo que sí que nos hemos encontrado es que, por ejemplo, para el servicio bancario que pueda hacer para la gente joven era normalmente la gratuidad. Pero para lo que es ya gente que sobrepasaba los 30 años, normalmente tenía un coste mucho menor. Es decir, una banca pública, para que nuestros oyentes les quede claro, una banca pública se diferencia de una banca privada en que es más fácil obtener, digamos, créditos de esta banca pública. Una banca pública está regulada por el Estado, es decir, no pueden vender productos financieros como las preferentes, por ejemplo. No pueden poner hipotecas a 50 años, no pueden hacer barbaridades como esas. Bueno, se han hecho, por supuesto que se han hecho, ¿eh? Pero no desde la Argentaria no podía hacer eso en su época, por ejemplo, antes de ser algo privado. Lo desconozco. Yo también lo desconozco. Lo que es cierto es que en teoría no sería su fin último. Es decir, su fin último sería conseguir un beneficio social. Entonces, tú ahí tienes mayor margen de maniobra y puedes pedir mayor cantidad de responsabilidad. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sin embargo, cuando es una empresa privada, en el ámbito de lo privado te cuesta reclamarse con qué responsabilidades hay. Muy bien. Pues, hombre, si me llegamos ahora al turno de conclusiones. Ya vamos a ir finalizando nuestro debate de hoy. Evidentemente es un tema bastante complejo, pero podemos tratarlo en futuros programas. Tengamos, por tanto, un último turno para hablar de estas contradicciones, este turno final de conclusiones. Adelante, Pedro. Bueno, pues para mí mi conclusión está clara. El neoliberalismo responde al capital y lo que está buscando es la mayor cantidad de beneficio para los empresarios. Pero no solamente la mayor cantidad de beneficios, sino que al mismo tiempo esto implica recortar derechos a los ciudadanos. Sería difícil argumentar que simplemente que estuviésemos en contra de que los empresarios tuviesen más beneficio, porque ellos enseguida argumentarían que, bueno, que crean empleo, eso ya es otro punto para debatir largo y tendido,
pero al fin y al cabo lo que están buscando es recortar derechos, tanto derechos de los trabajadores como derechos de los consumidores, para obtener una mayor cantidad de beneficios. Entonces no nos podemos ocultar esta visión del capitalismo, que es el neoliberalismo. Lo que está buscando es obtener una mayor cantidad de beneficios. Esta mayor cantidad de beneficios la consigue desmantelando las industrias nacionales y llevándolas a lugares donde es más rentable, empeorando las condiciones de trabajo, y es lo que nos estamos encontrando hoy en día. Desde que ha empezado la crisis, y con la excusa de la crisis, ya es algo que se venía haciendo, ya hemos visto que se venía haciendo desde la época de Felipe González, todos estos desmantelamientos, y en este momento puntual el neoliberalismo se está aplicando con mayor ahínco, en ocasiones en algunos sectores ya privatizados, pues buscando la última rentabilidad que puedan encontrar. ¿Cómo? Recortando servicios, recortando salarios, empeorando las condiciones tanto de los trabajadores como de la sociedad y de los habitantes del país en general. En fin, creo que es una política de ABC, es decir, está muy claro, la aplicación de políticas neoliberalistas lo único que traen es más miseria, más ruina y más pobreza. Efectivamente. Rubén. Bueno, yo a modo de conclusión no podría repetir lo que ha dicho Pedro, porque lógicamente ya está dicho y desde luego es de un atino exacto. En cualquiera de los casos, para mí el liberalismo es hoy, lo que pasa hoy, lo que tenemos hoy, la crisis de hoy es esa consecuencia. Neoliberalismo también para nosotros tiene un fuerte indicador que es Unión Europea. Y debería decir que neoliberalismo es, por alguna forma de decirlo, ausencia absoluta de patriotismo. No puedo considerar patriotas aquellos que venden el país a 4 perras gordas, a manos privadas, para jugar con el dinero y jugar con la población. Sí, señor. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Muy bien, pues hasta aquí el debate de hoy. Ya digo que el tema es muy amplio. Hay muchos ejemplos en el mundo que han tenido el neoliberalismo como bandera y que así les ha ido. Podríamos hablar de muchos casos, pero yo creo que sobre ejemplos más certeros y sobre otros ejemplos que han ocurrido en otros países del mundo podremos tratar en un programa posterior. Sin embargo, yo creo que como primera aproximación a este asunto ha sido bastante amplio, un debate bastante enriquecedor. Quiero agradecer a Pedro y a Rubén su presencia aquí. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias, Mario. Y nada, esto ha sido nuestro segundo programa de Pulso Rojo. Vamos a continuar, vamos a seguir. Seguiremos con más temas en las próximas semanas. Y os invito a seguirnos por iVoox, y como ya he dicho antes, tenéis el grupo de Facebook, la página de Facebook Pulso Rojo y el correo pulsorojo@hotmail.com. Pronto tendremos un Twitter donde también podréis estar informados de todos nuestros avances y nuestros sucesivos programas. Muchas gracias y hasta el próximo día.